Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. La mente de los asesinos en serie es todo un misterio, en eso todos coincidimos. Por mucho que los criminólogos y psicólogos se esfuercen en desentrañar los oscuros pensamientos que se cruzan por el cerebro de estos monstruos, muy pocos pueden entender, ni siquiera un pequeño porcentaje, el porqué de esta agresividad hacia sus congéneres, hacia sus vecinos. Agresividad que lleva a matar de forma fría, calculadora y sin remordimiento alguno. La historia de la humanidad nos ha ido dejando testimonios de estos seres abominables que han ido segando las vidas de aquellos inocentes que se ponían a tiro con las más absolutas de las frialdades. Desde los antiguos casos de supuesta licantropía a los archiconocidos casos como Jack el Destripador, Elizabeth Bathory o los españoles Manuel Blancos Roma Santa o Enriqueta Martín, casi todos los países del mundo tienen el dudoso honor de tener asesinos en serie famosos. En esta ocasión vamos a hablar del asesino en serie más famoso de Argentina. Se trata del Petiso Orejudo, un criminal desalmado que sembró el terror en Buenos Aires a principios del siglo XX. ¿Quieres conocer su truculenta historia? Pues dentro intro y empezamos. Cayetano Santos Godino. Este es el nombre real del llamado Petiso Orejudo, mote que le viene dado por sus orejas desplegadas. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires en octubre de 1896 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. La vida con los padres puede que fuera la causa del comportamiento de este criminal. Su padre, de nombre Fiore Godino, era un alcohólico violento que maltrataba a todos los miembros de su familia por igual. Además, se encontraba enfermo de sífilis antes de que nuestro protagonista llegara al mundo. Y puede que esta también fuese la causa por la que Cayetano, el Orejudo, tuviese graves problemas de salud durante su infancia, agravados por las frecuentes palizas que su padre le apropiaba. La vida de Cayetano Godino pronto se vio encaminada a transcurrir en la calle del barrio donde nació, vagabundeando sin un rumbo fijo y sin ninguna ocupación y sin ningún futuro. Además, de cada escuela en la que era matriculado, lo expulsaban al poco tiempo por su mal comportamiento. Su carrera delictiva pronto empezó a aflorar, y con ella las denuncias y las idas y venidas a la comisaría. Su primera víctima, cuando el petiso contaba con apenas 7 años de edad, fue Miguel de Paoli, de 2 años, quien fue llevado por Cayetano hasta un lugar desierto y lo golpeó y lo arrojó a un lugar lleno de espinas. Por suerte, un policía pasó cerca y rescató al pequeño al tiempo que llevaba a Cayetano y al chico a comisaría. Sin embargo, esto no fue un hecho aislado, sino que los ataques a niños fueron sucediéndose durante la infancia del Petiso Orejudo. Llama especialmente la atención la forma que tenía de ganarse la confianza de estas criaturas debido a su aspecto bobalicón. Tras Miguel de Paoli, la lista siguió. Ana Neri, de 18 meses, fue golpeada salvajemente en la cabeza con una piedra por el Petiso Orejudo, sin que, afortunadamente, tampoco consiguiera matarla. Severino González, de 2 años, fue sumergido en una pila de donde bebían los caballos y nuevamente el Petiso Orejudo falló en su objetivo de matar al niño. Y Julio Bote, de 22 meses, fue quemado por todo su cuerpo con un cigarrillo por este monstruo que en aquel entonces, cuando cometió esa tropelía, ese crimen, apenas contaba con 12 años. En abril de 1906, Cayetano Santos Godino fue denunciado por su propio padre al descubrir escandalizado que su hijo mataba animales y los escondía en casa. Tal y como se recogió en la denuncia, el padre de Cayetano Santos Godino declaró que su hijo molestaba a todos los vecinos, arrojándoles cascotes e injuriándoles, y que deseaba corregirlo en alguna forma, recurriendo para ello a la policía para que lo recluyese donde creyera oportuno y por el tiempo que creyese oportuno.
algo realmente desolador. Pero sin embargo, en 1906, con apenas 10 años, es cuando comete su primer crimen, su primer asesinato. Con tan corta edad consiguió no solo acabar con una vida humana, sino que, como buen asesino, logró hacer pasar el asesinato completamente desapercibido. Fue 2 años más tarde cuando por fin el niño asesino, el petiso orejudo, confesó que había asesinado a María Rosa Face, de 3 años de edad, a la cual llevó a una zona muy poco transitada y la estranguló para después enterrarla, aún viva, en una zanja. Una vez comprobado que, en efecto, el día 29 de marzo de 1906 se registró la denuncia de la aparición de esa pobre niña, los agentes de la autoridad se personaron en el lugar del crimen. No obstante, en el lugar del asesinato se alzaba una casa de varios pisos de altura, no pudiendo encontrar el cuerpo de María Rosa Face. Ante esto, nuevamente, los padres del orejudo entregaron a su hijo a las autoridades, quienes decidieron que con 12 años pasase a ingresar a un centro de menores. Allí, el petiso orejudo pasó 3 años de su vida y, a pesar de aprender un poco de cultura, a leer y a escribir básicamente, lo único que se consiguió fue endurecer el carácter y hacerlo aún más salvaje. A partir de ahí, su vida transcurrió dando tumbos. Tuvo algunos trabajos, en fábricas, en alguna bodega, pero no consiguió conservarlos por mucho tiempo. Así que de nuevo comenzaron sus vagabundeos. Sin embargo, entonces ya no frecuentaba esos lugares comunes, y lo que hizo fue visitar los barrios más marginales en busca de nuevas víctimas. En el año 1912, con 16 años tan solo, tuvo lugar el verdadero punto álgido en la vida criminal y asesina del petiso orejudo, dejando una horrible estela de muertes, todas de niños pequeños. La primera víctima de ese horror, de esa nueva etapa, podríamos decir, de ese punto álgido en la vida criminal del petiso orejudo, fue Arturo Laurora, de 13 años, quien fue encontrado en enero de 1912 semidesnudo y muerto por los tremendos golpes recibidos y por el estrangulamiento propiciado por un cordel. Reina Bonita Vainikov, de 5 años, fue la siguiente víctima. En esa ocasión, el monstruo combinó sus 2 pasiones, asesinar e incendiar. La pobre niña murió en el hospital debido a las quemaduras que le provocó el petiso en su pequeño cuerpo al prenderle fuego. Durante todo ese tiempo, el asesino fue dando rienda suelta a su faceta pirómana y provocando grandes incendios en diversos lugares. Pero también fue asesinando a varios animales. En noviembre de 1912, Roberto Russo, de 2 años, fue llevado mediante engaños por el petiso hasta un almacén con la promesa de comprarle caramelos. En lugar de eso, lo llevó a un lugar alejado e intentó ahorcarlo. Afortunadamente fue descubierto por un trabajador de la zona antes de segar la vida de este pequeño, y fueron llevados ante las autoridades donde, después de hacer declarar al petiso y de confesar que había encontrado al niño atado y que lo estaba liberando, fue puesto en libertad por falta de pruebas. Por suerte, no fueron los únicos niños que consiguieron escapar con vida de los encuentros con el orejudo, ya que Carmen Guitone y Catalina Naulener vivieron para contarlo a pesar de los esfuerzos del asesino. Un niño llamado Gesualdo fue el último crimen del petiso orejudo y posiblemente el más seguido por la prensa, y del que más datos tenemos. En diciembre de 1912, el niño de apenas 3 años se encontraba jugando con un grupo de amiguitos cuando Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, se unió a ellos sin levantar sospechas debido a su aspecto bobalicón.
Después de un buen rato jugando con ellos, consiguió convencer a Gesualdo para que fuesen juntos a comprar unos caramelos. Después de darle unos poquitos, prometió regalarle el resto si lo acompañaba a un lugar alejado. Allí tuvo lugar una de las mayores atrocidades de la historia criminal. El petiso agarró al pequeño y lo arrinconó junto a un horno de ladrillos que se encontraba en el lugar. Después lo derribó y le colocó una de sus rodillas en el pecho del pequeño. Acto seguido, le enrolló una cuerda que se usaba para sujetarse los pantalones. Esa cuerda se la sujetó al cuello e intentó estrangularlo. Sin embargo, las ganas de vivir del niño fueron más fuertes que las diabólicas pretensiones del asesino y consiguió zafarse por 2 veces del intento de estrangulamiento. Pero el petiso no se rindió. Dejó al pequeño aturdido dentro del local donde lo había metido y salió desesperado en busca de algo con lo que culminar su diabólico plan. Fue en ese momento cuando se sorprendió al ver al padre de Gesualdo, el cual estaba buscando a su pequeño y le preguntó si sabía dónde podía estar. El petiso, frío como un témpano, le contestó que no, y le aconsejó que se marchase a la comisaría para entablar la correspondiente denuncia. Cuando vio que por fin el padre de su víctima se iba, el asesino encontró un clavo de unos 10 centímetros y corrió hacia el lugar donde agonizaba ya el pequeño. Allí, ayudado con una piedra que le servía de martillo, hundió el clavo en la cabeza del niño y acabó con su vida. Para rematar su obra, Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo, acudió al velatorio de la víctima, la cual había sido encontrada al fin. Después de un rato observando el cadáver del pequeño, se marchó llorando del lugar, lo que hizo sospechar a la policía. Así, en la madrugada del 4 de diciembre de 1912, el petiso orejudo fue arrestado y se descubrió que en sus bolsillos había un artículo de periódico con la noticia del asesinato de Gesualdo y restos de la cuerda con la que intentó estrangularlo. Al ser preguntado el porqué de su visita al velatorio, el asesino, de 16 años de edad, no lo olvidemos, respondió simplemente que quería comprobar que el clavo aún estuviese en la cabeza del pequeño. El petiso orejudo confesó, una vez detenido, 4 asesinatos y otros muchos intentos de homicidio. En noviembre de 1914 se decidió internarlo por tiempo indefinido en el Hospicio de las Mercedes, un área destinada a enajenados mentales. Esto fue posible debido a los informes médicos que se solicitaron y que concluyeron, todos sin excepción, que la mente del petiso no era una mente normal. En esos informes abundan palabras como imbécil, idiota, degenerado. Después de un paso por la Penitenciaría Nacional de las Heras, por fin se decidió que el mejor lugar para un asesino de tal calibre fuese el penal de Ushuaia, conocido entonces como la cárcel del fin del mundo. Esa cárcel estaba concebida para albergar a los delincuentes más peligrosos del país, y allí fue llevado en 1923, hasta que murió en 1944. Pero allí tuvo lugar un hecho muy curioso, y es que se le practicó una cirugía estética para empequeñecer sus orejas, ya que se pensaban que, sobre todo los médicos del penal, que ahí radicaba la clave de su mente pervertida. La vida en la cárcel no fue fácil para el monstruo. Los demás presos le odiaban por sus actuaciones. En el año 1933 mató a un gato de la cárcel, lo que provocó la ira de los demás presos, que le dieron una paliza y que le costó estar 20 días en el hospital del penal. Su muerte tuvo lugar el 15 de noviembre de 1944 en el penal, y el informe oficial declara que su muerte se debió a una úlcera gastroduodenal. Sin embargo, debido a las palizas que recibía e incluso violaciones sexuales por parte de sus compañeros de cárcel, la muerte de este monstruo siempre tuvo un halo de misterio. Según relata un exconvicto del penal que compartió espacio con el petiso orejudo en 1935,
siempre se mantenía alejado de todos los presos y estos tenían el convencimiento de que el petiso era un confidente de los guardias del penal. Este exconvicto declaró lo siguiente: no había chisme en la cárcel que el petiso orejudo no lo supiera, y por eso los presos lo odiaban, porque suponían que él era confidente de los guardias. Hasta que un día no aguantaron más y lo mataron. Como suele ocurrir, la mayoría de los asesinos en serie provienen de ambientes anormales y agobiantes para ellos, que desembocan en sus propias demencias. En el caso de Cayetano Santos, el petiso orejudo, también se repitió el patrón y el drama de vivir bajo el yugo de un padre borracho que abusaba y maltrataba de todos los miembros de la familia. Fueron varios los psiquiatras que se interesaron en investigar las razones que habían llegado a un niño como el petiso orejudo a cometer semejantes salvajadas. Y todos coincidían en catalogarle como un demente, utilizando apelativos tan directos y tan fríos como idiota o imbécil. En sus últimos años en el penal de Ushuaia, la cárcel del fin del mundo como se le conocía a aquel lugar, se llegó al colmo de lo absurdo al ser sometido a una operación de cirugía estética para reducir sus pabellones auditivos, con la esperanza de ser curado así de su enfermedad mental y rehabilitarlo. Esa es la solución que creyeron encontrar para corregir a uno de los peores asesinos en serie de la historia. En fin. Espero que te haya gustado esta nueva entrega de Expediente Cero. Si ha sido así, te invito a que le des un like y si no lo has hecho ya y te apetece, pues que te suscribas al canal. También te invito a que dejes tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios más abajo. Y nada más por mi parte, volver a agradecerte tu compañía y espero volverte pronto a ver para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.